Bienvenidos a Canal Ruiz Sofi. Nos hace favor de acompañarnos la maestra en ciencias Laura Mendicuti Castro. Quisiéramos que estuviera más tiempo, más programas con nosotros. No le ha sido posible, pues, por sus actividades. Esperemos que próximamente ya esté ha hablado sobre estos temas de índole filosófico, de índole científico. Y pues ahora estamos platicando y quería hacer algunos comentarios, algunas reflexiones sobre el huracán Otis, su relación pues con el cambio climático, los riesgos que implicaron para la población y que siguen implicando, ahí están los riesgos, ¿no? Así es. Laura, bienvenida, muchas gracias y Muchas te gracias. escuchamos, gracias. Gracias otra vez por la invitación. Siempre es un gusto estar contigo, con tu auditorio. Bueno, pues este es una reflexión a un mes del desastre que ocurrió y una causa, bueno, pues fue cómo pegó en Guerrero, en las costas de Guerrero, el huracán Otis. Eh, y otra causa que me gustaría platicar más adelante, pues es el cambio climático y la prevención. Entonces, pero antes quiero empezar a decir que bueno, pues se ha hablado mucho, yo he oído mucho, leí muchísimo sobre el desastre que causó Otis en Acapulco, sobre la catástrofe, pues en muchos sentidos. Hoy de las pérdidas humanas, de las pérdidas económicas, de cómo se va a reconstruir la infraestructura turística, de los apoyos que se les dará a la gente, pero hoy poco de las causas. Como que nos fuimos a ser reactivos, pero no reflexivos. Entonces, por eso hoy quiero hacer esta reflexión. Bueno, las causas pueden ser tanto naturales como causadas por el hombre, ¿no? Estas causas que producen eventos catastróficos, yo creo que es muy válido y es muy necesario analizarlas un poquito más, ¿no? No nos vamos a meter tanto, pero sí, por lo menos mencionar para que todos tengamos la oportunidad de reflexionarlo, ¿no? Bueno, hay que empezar por decir que no hay desastres naturales. Somos muy dados a decir los desastres naturales. Y digamos que movemos la parte catastrófica o desastrosa a una responsabilidad fuera de nosotros. Entonces, pues es fácil, como decía por ahí alguien, echarle la culpa al otro, sin voltear a ver cuáles son las causas que nosotros mismos estamos construyendo día con día. Entonces, bueno, por un lado están estos fenómenos naturales que son generados por las condiciones las condiciones cambiantes de los factores naturales, como la humedad, la temperatura, la velocidad y dirección de los vientos, el movimiento de las placas tectónicas, por decir algunos, y que todos obedecen a leyes físicas que los científicos estudiamos, conocemos. Pero por otro lado está cómo actuamos las personas ante los fenómenos naturales que no podemos evitar. Esto es dónde vivimos, cómo nos informamos o si nos informamos de esto que honestamente pues ya es muy fácil encontrar información sobre los fenómenos naturales y sobre sus trayectorias. Por ejemplo, asentamos nuestras ciudades o poblaciones siempre o tradicionalmente cerca de cuerpos de agua, a las orillas del mar, al pie de los volcanes, en valles bajos, ¿no? Porque suelen ser terrenos fértiles, porque suelen tener abundancia de recursos, porque suelen tener un clima agradable o naturaleza exuberante que nos sirve como atractivos. Entonces, no solamente por lo que nos proveen como alimento, digamos, o como condiciones iniciales de vida, sino también porque ya genera otro tipo de actividades económicas, como es el turismo. Entonces solemos hacer esto, ¿no? Pero se nos olvida que en esas regiones, pues eh, los fenómenos naturales o el comportamiento de la naturaleza, pues tiene unos aspectos a veces extremos y por eso es que también existe alta fertilidad. Cuando un volcán hace erupción, todas las cenizas fertilizan los valles, por ejemplo, o el pie del volcán. A través del tiempo se forman tierras muy ricas,
minerales que son muy fértiles, pero la latencia de la erupción del volcán sigue presente. Entonces, como es en tiempos largos, pues esas cosas se nos olvidan. O el movimiento, decíamos, de placas tectónicas, el desbordamiento de ríos. ¿Qué pasaba o qué pasa todavía con muchos ríos? Se desbordan en las épocas de crecida y van fertilizando con toda la materia orgánica las tierras aledañas. Pues sí, pero resulta que ahí se nos ocurre poner nuestra casa, entonces ya no fertiliza la tierra, sino que inunda los domicilios de las personas. Entonces ese tipo de cosas las pasamos por alto. Bueno, este es el caso de la Costa de Guerrero. Es una zona de peligro y de riesgo y además tiene condiciones vulnerables. Quiero abundar un poquito en esto. El peligro hace referencia a una fuente, es decir, una situación o un acto que puede ocasionar un daño. Siempre hay un peligro si estamos en una altura determinada y no tenemos protección, o aunque tengamos, hay un peligro de caernos. El peligro existe. Pero además, el riesgo se refiere a la probabilidad de que un hecho peligroso suceda y pues que sea de consecuencias graves. Aumenta el riesgo conforme más graves sean las consecuencias. Si yo estoy parada en una cornisa, pero en un primer piso, pues el riesgo es grande, pero el riesgo es mayor si estoy en el cuarto piso, ¿no? Y si estoy en el 10º, seguro, si me caigo, en uno a lo mejor me fracturo. En el 2, pues otras fracturas múltiples. En el 10, seguro me mato, ¿no? Entonces, el riesgo va aumentando también con las condiciones en que yo me encuentro, pero el peligro existe. Y un aspecto además o adicional es la vulnerabilidad, que es la propensión de los sistemas a la exposición de estos peligros. Entonces, yo estoy, te decía, parada en la cornisa, pero tengo un cinturón de seguridad y además hay una red de protección. Hay peligro, hay riesgo, pero mi vulnerabilidad es baja. Estoy en el 10º piso, no tengo un anclaje, no tengo una red de seguridad, no tengo un cinturón o una línea de vida, entonces mi vulnerabilidad es mucho mayor. Así es que cuando estos tres factores se conjugan, se produce un desastre. ¿Cómo ves? O bueno, no sé si, si me alcanza a explicar. Esto todo tiene que ver con cómo nosotros, las personas, nos estamos ubicando ante el peligro y no tiene que ver con la naturaleza en sí. Porque, ¿qué pasó en Acapulco, por ejemplo? Hace 5 años hubo otro huracán grande, no sé si ustedes lo recuerdan, Paulina. Llegó ese huracán de una magnitud grande, una categoría grande también, pero no pegó de frente en el puerto de Acapulco o en las zonas habitadas, sino que pegó en la sierra. La sierra desvió un poco, bueno, no desvió, sino mitigó la fuerza del huracán, la fuerza del viento. Y sí, por supuesto que arrancó palmeras, árboles, etcétera, pero como era una zona no habitada, entonces no hubo un desastre, no se habló de un desastre. Se habló de un gran huracán, de un fenómeno extremo, pero no de un desastre. De ahí que hablamos que los desastres no son naturales, son desastres en realidad eh, antropogénicos, porque además a nosotros nos afecta. No importa si erupta un volcán en una isla desierta, no hay un desastre, es la consecución de el ritmo natural del volcán, digamos, ¿no? Del fenómeno natural, pero no hay un desastre. ¿Qué pasó en Acapulco? Bueno, pues que se juntaron, como decíamos, el peligro, el riesgo y la vulnerabilidad. Y no pensamos en el cambio, en las causas como el cambio climático. Así como de manera general, el cambio climático se refiere al aumento a largo plazo de las temperaturas de la Tierra, así de las temperaturas promedio globales, debido a la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera.
¿Y por qué se están acumulando más gases en la atmósfera de efecto invernadero? Porque nosotros como humanos estamos acelerando esta generación de gases a través de la quema de combustibles fósiles, de la deforestación, de la generación de residuos, de la producción de alimentos, especialmente ganado vacuno y monocultivos. Porque digamos que antes naturalmente podríamos cultivar muchas especies o muchas variedades de plantas, pero ahora hemos reducido esta producción para hacerla masiva a cultivos de interés comercial. En México, por ejemplo, el aguacate consume muchísima agua. El trigo consume mucha agua, requiere grandes espacios. El maíz, por supuesto, los grandes extensiones de cereales, la soya, y van generando también gases de efecto invernadero en en toda la cadena pues, de transporte, consumo, etcétera. En fin, el asunto es que tendríamos que estar viendo la relación entre estos fenómenos extremos con el cambio climático, en este caso producido, ya dijimos, por las actividades humanas. ¿Ha habido cambios climáticos en otras épocas? Sí, pero han sido producidos por la naturaleza, por fenómenos naturales. Ahora, el panel intergubernamental de cambio climático, que ha sido muy atacado, finalmente, pues, da estadísticas y evidencias de, pues, que sí se ha ido calentando el planeta y eso ha producido este cambio en los patrones climáticos. Bueno, la relación entre huracanes y cambio climático es o radica en que cuando se calientan demasiado los océanos, se calientan los vientos y esto es o resulta en la intensificación de los huracanes en su magnitud y en su frecuencia. A medida que estos se calientan, que los océanos, los mares se calientan, los huracanes como que se alimentan más de este calor porque cambia las corrientes, los patrones del océano, las corrientes oceánicas, y es como un motor que empieza a dar vueltas y entre más caliente está, más energía se le proporciona a los ciclones tropicales y pues pueden intensificarse. Por eso son más fuertes o más destructivos. Y además pueden también cambiar sus trayectorias dependiendo de dónde el océano esté más frío o más caliente. Entonces puede influir también en esto, en las trayectorias, ¿no? Así es que zonas que antes no eran propensas a este tipo de tormentas se pueden ver más afectadas. También hay otros fenómenos como el aumento del nivel del mar debido al derretimiento de los glaciares y la expansión térmica del agua oceánica puede hacer que haya marejadas ciclónicas o que éstas sean pues más, decíamos, fuertes, más devastadoras y donde pegan primero pues en las áreas costeras. Por eso aumenta la vulnerabilidad en esas áreas. Está el peligro latente, hay un riesgo de que ocurra un desastre, pero como no tomamos medidas para mitigar o adaptarnos a este cambio climático, pues entonces estamos en una situación más vulnerable cada vez. Yo creo que esto es algo importante que deberíamos de estar haciendo desde ya. Existen protocolos, existen leyes ya sobre cambio climático. Hay una ley federal, hay leyes estatales, y ya estamos hablando no solo de mitigación, sino de adaptación al cambio climático, porque ya no se puede detener. La tendencia, digamos, de aumento de temperatura es tan rápida y a nivel global, obviamente, que pues no la podemos detener. Estamos hablando de, aunque reduzcamos nuestros niveles de consumo, de quema de combustibles fósiles, de generación de residuos, de consumo de carne, aunque lo reduzcamos, todavía va a haber como un remanente de
crecimiento de temperatura, de aumento de temperatura. Pero tenemos que empezar a reducirlo para que en algún momento pueda estabilizarse esa temperatura. Y entre tanto, tenemos que tomar acciones para protegernos o para adaptarnos pues, a estas nuevas condiciones. Es una nueva condición de la naturaleza. Es algo que a lo mejor nos queda muy lejos o lo vemos muy lejos, pero ya lo estamos viendo como en este caso del huracán. Bueno, pues estos protocolos de mitigación y adaptación, estas acciones por el clima, incluyen pues todas las medidas, los protocolos de protección civil que pues tampoco estamos atendiendo muy bien, ¿no? En realidad la emergencia climática es un desafío no de México, no de Guerrero, no de mi colonia, es un desafío global y requiere inversiones sustanciales de dinero, por supuesto, a nivel internacional, nacional, local, pero también requiere de un cambio de paradigma, de un cambio de conciencia, de no solamente son las políticas, sino la manera de activar y de aplicar esas políticas, ¿no? En realidad sí hay presupuesto o ha habido presupuesto, cierto movimiento de dinero a nivel internacional para atender estos temas, pero todavía son muy débiles o muy pequeños en comparación con lo que se necesita y con lo que estamos viendo. Siempre, toda la vida, la prevención va a ser más barata que la corrección. Eso pues, lo hemos sabido desde hace mucho tiempo. Y sin embargo, aunque lo sabemos en el discurso, no lo hacemos en la práctica. Entonces, por ejemplo, en México sí se ha aumentado el presupuesto de cambio climático, pero las acciones siguen siendo chiquitas, precarias, aisladas, no se les da importancia suficiente. Y me llama la atención porque, bueno, la ley ya tiene una década. Hablar del medio ambiente tiene, pues, 50 años. La creación de los sistemas de protección civil tienen 40 años por lo menos, desde los sismos del 85. Y bueno, pues nosotros vimos la vulnerabilidad en la que teníamos y cómo nos tomó de sorpresa un fenómeno natural de esa magnitud y causó un desastre tremendo, ¿no? Ni siquiera supimos en realidad el número de pérdidas materiales y humanas que tuvimos, ¿no? Y lo mismo parece ser que está sucediendo ahora en Acapulco. Entonces, bueno, no quiero extenderme mucho más, sino dejarlo, te digo, como reflexión, pero no quiero dejar de decir que es importante pensar en las causas profundas y en nuestra propia responsabilidad. Y eso lo voy a seguir repitiendo. En Acapulco no se vio participación de ninguno de los actores involucrados en el sector, ni público, ni social, ni privado. La sociedad no participó, al contrario, aumentó la problemática con comportamientos pues indeseables, ¿no? Para no entrar en Honduras. Eh, no se entienden las causas, no se habla de las causas. Seguimos siendo una sociedad reactiva. Somos indiferentes. En realidad, nos lo dicen un día y se nos olvida al otro día. Se pone el sistema económico por delante de cualquier otro. Aunque nos digan que la parte social es importante y sí se han visto cambios desde mi punto de vista, todavía la parte económica sigue comandando cualquier acción. Y por supuesto la parte natural, ecosistémica, ambiental, si quieren decirle, pues no parece relevante y no ha parecido relevante desde hace muchos años, insisto, desde que empezó esto, siempre ha tenido muchas, eh, pues muchos huecos, muchas lagunas, entonces sigue siendo muy complicado atenderlo porque además lo vemos de forma aislada, a veces los sectores, de forma sectorial. ¿No? Eso no existe, la naturaleza no trabaja así. La naturaleza es un conjunto de procesos, de mecanismos que están en un movimiento dinámico y en constante adaptación. Y eso pues nosotros pues, estamos pues muy lejos
de hacerlo, ¿no? Existe mucha ignorancia y mucha inconsciencia sobre las causas, sobre los efectos, y no pensamos en términos de procesos, sino que vemos los hechos aislados. Y como decía, seguimos sin tomar la responsabilidad individual y la responsabilidad social. Ya hablamos en algún momento de eso, a lo mejor valdría la pena retomar algunas cosas. Y yo pienso que ya no estamos en el tiempo de echarle la culpa al otro. Eso pues lo hacíamos hace años, en otros momentos, ¿no? Eso lo hacen los niños, eso lo hacen los adolescentes. Pero si queremos crecer como sociedad, tener un país grande, tenemos que asumir la responsabilidad de ser grandes y trabajar para ser grandes. Entonces, ya no cabe echarle la culpa a otros, sino asumir la responsabilidad en cada una de nuestras trincheras, digamos, y empezar por informarnos y por reflexionar no sobre la superficie, sino sobre las causas raíz, que es donde tenemos que trabajar. Pues esta es mi reflexión Muchas gracias, Laura. No, y tienes razón. Antes de entrar aquí al programa, platicamos sobre la inmediatez. También yo creo que es la inmediatez de todo. Todo lo quieren hacer nada más para que luzca, por ejemplo, para una campaña política, para beneficios políticos. Y es la economía, a fin de cuentas. Está enriqueciendo mucha gente, empresarios, gente del gobierno, digo, se hacen riquísimos en base a la corrupción. Son mezquinos. Nada más quieren la inmediatez. Fíjate que yo quisiera nada más un breve comentario, breve, de una cuestión muy sencilla, pero que va a causar tarde o temprano muertes. La, dar el mantenimiento adecuado al metro. Hace rato estaba viendo un video de la línea del metro entre, me parece que es entre Flores Magón y Oceanía, por ahí está, la línea elevada. Está ya rota, tarde o temprano se va a desprender y va a causar muertos. Y pues seguramente calculan que a lo mejor todavía va a resistir otro poquito y de aquí que pasen las campañas, a lo mejor no se caen. Y va a haber muertos, pero no les importa. Lo que les importa ahorita es la política, y por la política hacer muchísimo dinero, porque sabemos, digo, aquí en México, por lo menos aquí en México así se maneja, cada alcaldía, cada gobernatura, si uno quiere ser senador, quiere ser diputado, quiere ser presidente municipales, tienen que pagar. No es que les den, tienen que pagar de su bolsa para comprarlo. Y ya después de ellos se reponen. Eso es así. Digo, es así en todo México y bueno, eso es muy lamentable. Sigue siendo así, siempre ha sido así y ahorita se ha acrecentado mucho porque muchos son los competidores. Entonces es un juego de dinero, de corrupción. ¿Qué les va a importar ahorita el cambio climático? Pero no ven que tarde o temprano les va a afectar a su familia, a las futuras generaciones les va a afectar, porque eso va a ser imparable. Por más dinero que tengan, no, no pueden dejar de afectarse. Pues bueno, yo nada Así más es. quería comentar eso. No, Muchas gracias. estoy de acuerdo en la parte de que todo, insisto, está en la superficie y todo lo vemos para afuera y todo es lo inmediato. Y bueno, la parte política siempre está presente, la parte económica tiene mucho peso, pero ¿de qué nos sirve? Yo pregunto, ¿de qué nos sirve el dinero? ¿O de qué nos va a servir el dinero si no vamos a tener ni planeta ni vida para Exacto, disfrutarlo? así es, Entonces, efectivamente. a lo mejor parece utópico, pero insisto, lo estamos viendo a cada paso. Hay sociedades no, digamos, muy extendidas alrededor del mundo, pero sí hay quienes han logrado avances. Entonces, insisto, para mí no, ya no tiene caso, ya no es válido echarle la culpa a otros si nosotros no asumimos nuestra propia responsabilidad. Ojalá. Desde pequeñas acciones como quejarnos cuando algo no está bien, como ejercer nuestro derecho al voto, como también hacer lo que nos corresponde como ciudadanos, separar la basura, cuidar el agua y, bueno, en dado caso, si hay algo que no nos gusta, no solamente es criticar, sino tomar acción y acción enfocada en realizar un cambio. Si no, bueno, pues todos nuestros discursos Somos resultan muy solo dejados aquí en palabras. México, la población, al contrario, nada más se la pasa aplaudiendo, si les dan a migajas, los políticos les aplauden. Y realmente, pues somos muy dejados. No en todo el mundo es dejada población, por ejemplo, en Europa es muy combativa, ¿no? Más exigentes. Pero aquí así somos, y bueno, también es una cuestión de cultura, tal vez. Muchas gracias, Pero, Laura. pero, no, perdón, nada más un último Sí, comentario. ¿No es destino manifiesto?
siempre podemos cambiar las cosas. O sea, no es Vale. decir, ya, ya me voy a morir y ya que los demás lo hagan, sino tratar de hacerlo hasta el último momento. Ese es mi punto de vista. Y por lo menos cambiar nuestra vida podemos hacerla. Y luego hay un efecto dominó, siempre ha habido eso. Y tenemos 10.000 años de historia y siendo como hemos sido de violentos en esta especie, la especie humana siempre ha sido muy violenta, pero hemos sobrevivido 2 millones de años y 10.000 o 15.000 años de civilización, pues hagamos un esfuerzo, ¿no? Pero tenemos que hacer un esfuerzo personal Pues y pues empezar por uno mismo. Pues por eso también hacemos este programa, ¿no? Muchos de de las personas que han intervenido en este programa, pues como que yo les noto esa angustia. Tratan de hacerlo porque realmente que sí vivimos en una verdadera angustia que queda pasar y puede estar en riesgo nuestra especie. Pues muchas gracias, Laura. Gracias a ti, Nos Manuel. vemos entonces, pues, el Pronto, próximo pronto. programa, a ver si aceptas estar por aquí. Y si, bueno, Claro que ya que sí. aceptas que tengas tiempo. Gracias. Nos vemos, saludos a todos, suscríbanse, por favor, eso nos ayuda mucho y compártanos con sus amistades. Hasta luego. Hasta luego, gracias.